Presentado y dirigido por Juanca Romero. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva entrega del programa Ángulo 13. Noche de misterios, noche de historia, de intrigas, noche de leyendas. Además, en esta ocasión, siempre digo que son buenos amigos, pero es que es verdad. Un buen amigo, Jorge Barroso, que nos va a hablar de algunas cosas que tienen que ver con su recorrido vital, pero principalmente vamos esta noche a dedicar el programa a la figura de Napoleón. Concretamente, a la figura de Napoleón y su relación con el antiguo Egipto. Vamos a descubrir algunas claves, vamos a decir que esotéricas, mistéricas, no sé muy bien cómo denominarlo, y sobre todo vamos a conocer la figura, la línea vital de este hombre tan importante, Napoleón Bonaparte. Eso será nada. Ahora, en menos de un minutito, arrancamos este programa. Espero que te encuentres bien situado, bien situada. Jarrita de agua, cena preparada, no lo sé. Comenzamos nuestro ángulo 13 de esta noche. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero. Arrancamos el ángulo 13 de esta noche, ya lo estamos viendo en pantalla. Nuestro invitado, ¿qué invitado? Nuestro amigo esta noche en el programa, que nos trae un tema que, como hemos adelantado, es sumamente interesante. Jorge Barroso, qué bueno, buenas noches. Muy buenas noches, Juanca. Es un placer estar contigo aquí. Yo quería que estuvieses ampliamente en una conversación distendida, porque es verdad que en esta temporada estuviste unos minutos, digamos, como anticipo de aquellas jornadas digitales que hicimos, pues ya no recuerdo si fue en octubre o en noviembre, se me va la vida, pero queríamos tenerte ampliamente aquí, Jorge, para hablar de lo mundano y lo divino. O sea, que si te prestas... Me presto, por supuesto. Y más sigue entre amigos que se llevan mejor. El argumento, digamos, el hilo conductor, pretendo que sea tu libro, ¿no? El sueño oriental de Napoleón. Pero entre medias también queremos conocer, o quiero que nuestros amigos anguleros conozcan un poquito a Jorge, porque todos los que nos adentramos en el universo del misterio, para divulgarlo, escribirlo, tenemos que tener necesariamente algo que nos una a él, al propio misterio. En tu caso, ¿cuándo surge ese amor o amor-odio? Pues a ver, voy a contar así intimidades. A ver, yo de joven, yo me vine a vivir yo me vine de Bilbao a Almería a vivir. Y bueno, mis primeros años en Almería, con 10, 11, 12 años, yo lo pasé fatal. No sé si por el cambio, pues, bueno, me hicieron eso que se llamará bullying, muchísimo. Sí, y bueno, yo recurrí a la lectura, me encerré en la lectura y para mí fue un refugio total. Y empecé, bueno, con los típicos libros, al principio, pues, de Sherlock Holmes, o sea, Dickens, bueno, todos esos tipos de clásicos, y descubrí a Stephen King. Para mí Bueno, Stephen King fue, claro, yo creo que hemos empezado muchísimo con Stephen King. Y me adentré en el mundo del terror, después Lovecraft, Poe, Clive Barker, mucha literatura, sobre todo de terror, Drácula, por supuesto, y todos los clásicos de terror, Frankenstein. ¿Qué pasa? Que eso, bueno, creo que despertó una semilla en mí. También es verdad que entonces ya empecé a escuchar esos míticos programas, bueno, Jiménez del Oso, y los míticos programas de radio. Y entre ellos, ya un poco más avanzado en el tiempo, el mítico programa de Cebrián, de La Rosa de los Vientos, aunque al principio era turno de noche, y yo creo que me enamoré allí, y sobre todo los pasajes de la historia de Cebrián. qué Y yo bueno. me quedaba fascinado, claro, yo me quedaba fascinado escuchando eso, y aparte ya empecé a comprarme algunos libros. Y creo también que quedé fascinado con esas teorías, por ejemplo, de Chicken,
todas esas teorías de por qué otra humanidad, que a lo mejor la historia nos engaña, ¿no? Porque a lo mejor lo típico, los extraterrestres podían haber construido las pirámides. Es verdad que cuando eres joven, todo eso te quedas fascinado y ¿por qué no? A mí, del mundo del misterio empezó a surgirme ese amor, sobre todo por los enigmas históricos. Es verdad que siempre me han atraído también todo tipo de cosas relacionadas con el mundo del misterio, todo tipo de fenómenos de poltergeist, de la Ouija, el fenómeno ovni, me apasionaban, pero sobre todo eran los enigmas históricos. Por ejemplo, la propia vida y figura de Jesús de Nazaret, las pirámides. ¿Qué pasa? Que eso con el tiempo, es verdad que yo no me gustaba mucho estudiar, entre otras cosas porque lo pasaba fatal, porque me acosaban muchísimo en la escuela y después en FP. Eso te iba a preguntar, hasta donde podamos, ¿no? Porque yo creo que este tipo Sí. de conversación puede ayudar, además. Cuando hablabas antes de bullying, te referías en el colegio, en la época de estudiante, ¿no? Sí, sí, sí. En la Que época de antes, estudiante que en el antes no lo colegio. llamábamos así, no lo llamábamos bullying, sino No, simplemente acoso acoso. o estos golfos de mierda que no me dejan en paz, ¿no? Decíamos Sí, eso. sí. Además, a mí una vez que salía de clase me seguían hasta mi casa y yo he tenido muchísimas palizas. ¿Qué pasa? Claro. Que, bueno, yo lo pasé, realmente te lo digo, yo lo pasé terriblemente mal. Y para mí fue eso, fue un refugio, la literatura, sobre todo de terror. Me refugié allí. Y yo creo que empezó ahí, empezó esto sobre el misterio, sobre todo por libros de eso que he comentado, libros de Stephen King, y ese mundillo que surgió ahí, y esos programas también de Jiménez del Oso. Oye, Ya Jorge, con el tiempo, que antes dime. hablabas de, perdona que te interrumpa, de La Rosa de los Vientos. No sé si a ti te pasaba como a mí. Yo tardé en descubrir, tardé bastante tiempo en descubrir que Cebrián era invidente. Sí, Quizás esa sensibilidad extra que tienen las personas a las que les falta algún sentido, la transmitía magistralmente en su programa, sin duda. Yo creo que es en la época de Cebrián especialmente. La Rosa de los Vientos se convirtió en un programa icónico, en un programa que recordaremos el resto de nuestros días, ¿no? Esa sensibilidad que sí, tenía. sí, sí. Y eso tú dices. Además, fue perdiendo la vista, por lo que creo, que fue perdiendo la vista paulatinamente. Pero es verdad que yo cuando lo escuchaba, y además, cuando escuchaba esos pasajes de la historia, y además con la música de fondo, cómo lo transmitía. Sí. Yo decía, ¿y por qué los profesores de historia no explican la historia así, tal como explica Cebrián? Es más, muchos pasajes de la historia, para que lo hayan escuchado, o si no, les recomiendo que lo escuchen, lo busquen por internet, pasajes de la historia. Hay muchos que eran versus, y sobre todo de escritores. A mí me pasaba una cosa, y cada vez que escuchaba un pasaje de la historia sobre un escritor, estaba deseando ir a comprarme un libro y leerme todo sobre él Sí. o sobre ella, porque no sé, me apasionaba cómo lo explicaba y creo que me transmitía muchísimo amor a la literatura y a la historia. Y yo creo que eso fueron mis comienzos. Es verdad que yo, por eso repito antes, que yo no me gustaba estudiar, pero no me gustaba ir a estudiar porque lo pasaba terriblemente mal y comencé a trabajar muy joven. Lo que pasa es que con el tiempo, ya también otros programas de radio, mucho más libros, me fascinaba todo este mundillo y por mediación de entonces mi pareja, mi mujer, me dijo, ¿y por qué no, ya que te gusta esto, te gusta la historia, ¿por qué no te vas sacando la carrera de historia por la UNED, poco a poco, a tu gusto? O sea, pues me matriculé hace ya muchos años, iba pues nada, por 2 asignaturas al año para hacerlo bien, para hacerlo con Claro. gusto, para aprender realmente cada asignatura y no ir a marchas forzadas así para probar. Quería saborear cada asignatura. Y bueno, y eso, y Qué prácticamente es bueno. eso. Y eso ha hecho que yo, es verdad que estudiar historia te hace que tengas una metodología de trabajo diferente a si no lo has estudiado, por ejemplo. A saber cómo buscar las fuentes para hacer, por ejemplo, este libro de Napoleón, para hacer artículos, que es diferente, por ejemplo, que si no has estudiado la carrera. Hay algo que te lo quiero decir a ti y a todos los amigos anguleros. Iba a decir oyentes, pero con esto del YouTube ya se sabe que son oyentes, videntes o no sé Sí, qué cosa. Nosotros nos conocemos virtualmente
desde ya hace un tiempo. Las redes sociales también hacen una buena labor. Y si Sí, hay sí, sí. algo que creo que te describe a la hora de escribir, de comunicar, es lo metódico que eres. Una persona que va al dato, que le gusta no quedarte con el cascarón, sino profundizar en eso, ¿no? Tú sigues siendo responsable de Viajando a la Historia, creo que lo he dicho bien, un blog Sí, sí. que siempre es recomendable. Te metes en ese mundo porque hay que comunicar, aparte de leer, tengo cosas que contar. ¿Qué te arrancó o qué te hizo arrancar con ese blog? Empezó porque hace ya unos años contactó conmigo un amigo del mundillo, que es Álvaro Anula, Sí. y me dijo de escribir artículos en Babel Historia, una página es de deportes, pero tiene una sección muy potente sobre historia. Y empecé ahí a escribir esos artículos. Es verdad que yo quería darle una especie de trato diferente. Es verdad que escribe mucha gente artículos, y muy bien, por cierto, pero yo quería hacerlo un poco como más cercano a la gente, igual que el libro de Napoleón. O sea, la historia puedes contarla con muchísimos datos y se puede hacer muy pesada. Entonces, no sé, es una manera de explicarla. Tampoco hay que extenderse mucho y hay que dar ciertos datos. Y después hay una cosa que es que yo utilizo, por ejemplo, mucho en el libro, que se llaman válvulas de escape. Válvulas de escape, cuando escribes un ensayo, escribes un artículo, es para que no se haga muy denso, poner una anécdota, una curiosidad que llame la atención. Eso es, por ejemplo, cuando se hace también una charla así de estar en el mundo del misterio, es siempre soltar un chascarrillo así, algo para que en ese momento Activar otra vez en algunos eventos. Sí. Claro, y yo creo que, bueno, intento hacerlo así, y sobre todo cosas que no se conozcan mucho. Y bueno, eso es lo que intento hacer. Voy a contar un secreto, no sé si debo hacerlo, pero lo quiero compartir. Hazlo. Bueno, Debes. es un secreto médico. Vamos a ver, para quien no lo sepa, Jorge, además esta noche muy amablemente nos atiende en Ángulo 13, pero estás convaleciente. Tienes un brazo pocho, que dirían los viejos, un brazo pocho. Sí. Te veo Sí. mover los brazos, te estoy viendo para arriba y para abajo y me estoy poniendo nervioso. Hay que decirlo, intenta moverlo poco, Jorge. Sí, parezco ahora mismo Napoleón. Sí, es verdad, es cierto, es cierto. Hace nada, hace unas semanas que me operaron, 3 semanas me operaron del tendón que se me rompió del bíceps, y me han reconstruido el bíceps, me han tocado bien y me han puesto, y bueno, de hecho, ayer me quitaron la célula y ahora no puedo mover el brazo, no puedo hacer ningún tipo de esfuerzo con él, porque si no se puede volver a romper el tendón y nada. Y es muy doloroso, pero bueno, con calmantes antiinflamatorios, pues bueno, todo se pasa. Así que si te vemos echar un sueñecito durante esta charla, lo vamos a justificar con los calmantes. Oye, Jorge, que antes de hablar de ese maravilloso libro, El sueño oriental de Napoleón, la radio también ha llegado a tu vida, forma parte de tu vida. Tú has formado parte, junto con Óscar Fábregas, entre otros, de Tempus Fugit, ¿no? Sí, sí. En Tempo Fugit me he tirado como, no sé, 5 o 6 temporadas con ellos. Lo que pasa es que este año, como no nos podemos acercar a la emisora, que lo está haciendo Óscar desde su casa con Raquel, y bueno, no sé, imagino que ya cuando nos permitan volver a la emisora, pues regresaré. Y nada, también participo en otros programas también. Lo sé, pero menuda escuela de Tempo Fugit, ¿eh? Menudos Sí, buenos personajes y amigos hay ahí. claro, yo tengo que decir que aparte de que son muy buenos amigos, Raquel, Óscar, para mí Óscar también fue un descubrimiento. Yo conocí a Óscar hace ya unos cuantos años. Para mí ha sido mi maestro más cercano. Es más, intento imitarlo muchas veces en la forma de escribir y en muchas cosas, porque me parece una persona muy metódica a la hora de trabajar, muchísimo. Mucho. Sobre todo honestidad a la hora de escribir y de plasmar lo que tienes que decir, y sin miedo a lo que te puedan decir, o sea, la verdad por delante. Y en eso, por ejemplo, yo tengo como mi maestro a Óscar, y le debo todo. También es verdad que es mi editor. El editor de mi libro ha sido Óscar, Efectivamente. que es el que lleva la editorial Guante Blanco, que es un sello que pertenece a Círculo Rojo, y la verdad es que se ha pegado un trabajazo tremendo
él, Octavio, que es el que ha hecho la portada, y nada, todo el equipazo de Círculo Rojo, de Guante Blanco. Y le debo muchísimo yo a Óscar, la verdad, le debo muchísimo todo lo que me ha enseñado y nada. Óscar, si Seguro. me ves, Seguro. muchísimas gracias. También con el buen amigo Chus JC, en Onda Vestigium, en Incógnito File, digo yo, File, ¿no? Sí, Vamos, File. por radio no será. ¿Te gusta más escribir o hablar por la radio? Me gusta más escribir. Creo que me pongo bastante nervioso a la hora de hablar. Me pongo bastante nervioso. Es una cosa que le pasa también a muchos escritores, que a la hora de hablar me cuesta más. Cuando tú tienes que escribir, al final tienes que pensarlo mucho Claro. y eso es lo que no se ve. De hecho, hay veces que te puedes tirar horas para escribir una página o dos para que quede bien y a la hora de contarlo al hablar, pues bueno, ya es la verborrea que tenga uno, lo que sea, pero me cuesta mucho más hablar que escribir. También estoy colaborando ahora con el programa de Otros Mundos de Javier Bellman, Sí. el mítico programa. Ahí todos los viernes ahí en directo. El programa más antiguo, por muchos que hayan por ahí que digan que su nave tiene más horas de vuelo, las que más horas de vuelo tiene es la de Bellman. Sí. Además, es el programa que más emisiones lleva y después también tiene el hándicap o la maldición de que cada vez que ha hecho... a él le llamaban el comandante, siempre han llamado y le siguen llamando el comandante. Claro, eso se ha copiado. La nave del misterio, la nave, también se la ha copiado. Se la copiaron. El programa, también, sí. Claro, el programa Otros Mundos, pues también se lo copió Javier Sierra. Y tiene como esa pequeña maldición que él tiene, saca unas muy buenas ideas para sus programas, pero se las copian otros. Y bueno, pero yo con Javier he tenido relaciones de amor y odio, ¿no? Hemos tenido altibajos, digamos, pero lo que no dejo yo de reconocer es la maestría, la experiencia, la trayectoria de ese programa y hay que decirlo, la calidad que tiene el programa. Eso es indudable. Oye, ¿cómo llega ese niño que, bueno, pues se traslada desde Bilbao hasta Almería, que pasa lo que pasa en su época escolar, que se deja aconsejar por su pareja para que se ponga a estudiar historia? ¿Cómo llega ese personaje, esa persona, a decir, pues creo que voy a empezar a escribir un libro? ¿Cómo salta esa chispa? ¿Cuál es el momento? Pues precisamente fue hace ya unos cuantos años, no sé si hace ya 7 o 8 años, que tuve un accidente en el trabajo. Yo estaba trabajando en una empresa de transportes, estaba como jefe de operaciones, y una empresa de transporte nacional y ahora internacional, que tuve un accidente con un torillo que me pasó por encima de la pierna y tuve una fractura de tibia y peroné. Tú no sales de una para otra. La verdad es que no sé, estoy como maldito. Pero me tiré un año de baja. Bueno, me operaron varias veces y todo el año de rehabilitación. Durante ese año yo pues, prácticamente me volví loco leyendo. O sea, no sé cuántos libros leí. Y ahí empezó a surgirme la idea de que, es verdad que yo desde pequeño ya tenía idea de me gustaría escribir algunas cosillas, pero sobre todo leer. Pero yo ahí creo que empecé ya a pensar, me gustaría algún día escribir algún libro. Entonces pasó una cosa. Al poco tiempo, que ya yo adoraba todo este mundo del misterio, descubrí por la radio de que había un jovencillo aquí en Almería que había escrito sobre misterios en Almería, que era Alberto Cerezuela, exacto. Bueno, fui a conocerlo en persona y porque es verdad, yo tenía esa idea, yo escribir algo sobre esto, así. Fue la idea que me surgió, pero ya había alguien que lo había hecho. Pero eso, en vez de echarme para atrás, lo que hizo fue motivarme mucho más. Y bueno, ya me acerqué un poquillo de vez en cuando, entablé amistad con Alberto Cerezuela. ¿Qué pasa? Que después conocí a Óscar también. Además, nos conocimos siempre. Después ya pues, he tenido muchísimo trato, muchísima relación. Y claro, Óscar también, cuando escribió su libro de Prohibidos que hablan en este pueblo, con el misterio de Rennes le Chateau, yo creo que ahí me animé muchísimo más. Yo quiero hacer esto, es que me gusta todo este mundillo, me gusta la historia y me gustaría transmitir y poder escribir. Y bueno, y ahí. Que además te diste cuenta, creo, en ese momento que
que eso nos pasa mucho a los que no estamos, digamos, en la capital, ¿no? Nos pasa que pensamos que son otros los que deben hacer las cosas y cuando vemos que en nuestro entorno, en tu caso en Almería, hay personas que están haciendo, como Óscar, como Alberto, cosas tan buenas y tan potentes como sus libros, dices, caray, pues yo también puedo, ¿por qué no? ¿No? Debe reconfortar que tan cerca tenga ese apoyo, ¿no? Ese referente. Es que yo creo que te motiva, te motiva. A mí me motiva mucho. Claro. Para mí, yo tengo un libro de cabecera mío de hace muchísimos años que he releído varias veces, que me parece una obra maestra de literatura, que es El guardián, el trecenteno. Sí, es buenísimo. Claro, para mí ese libro deben leer todos los adolescentes, todo el mundo. Yo creo que es el libro que todo profesor debería darle a los adolescentes para que los leyesen y a sus padres para que recuerden cómo es ese sitio tan jodido en la vida, que a lo mejor ya cuando eres padre lo olvidas. No. Pero hay una frase del protagonista, de Caulfield, que dijo algo así, más o menos, que para él el escritor ideal le gustaría que él lo conociera en persona, porque así podría hablar sobre él, sobre ese libro. Y yo creo que eso más o menos es lo que me pasa, que es verdad, yo tengo muchísimos referentes, muchísimos ídolos, digamos, de escritores, pero cuando conoces a alguien a quien lees un libro de Alberto Cerezuela, de Óscar Fábrega, cuando lo lees y ves, madre mía, esto es una joya, qué bien escrito está, qué bien documentado, y lo conoces y encima es amigo tuyo, yo creo que ese referente te motiva muchísimo, por lo menos a mí, a decir, sí se puede, sí se puede. Efectivamente. Oye, Jorge, ¿cómo? Igual es que no lo conocemos bien, pero es apasionante de verdad la figura de Napoleón, ese hombre que nos han retratado con esa cara, con ese rictus medio funerario, rígido, como dices tú, yerto, ¿no? Ese personaje tiene pinta, apariencia de aburrido. ¿Realmente es apasionante Napoleón? Muy apasionante, es muy apasionante. Es verdad que yo, estudiando historia, es un personaje clave en la historia. Para mí, uno de los momentos clave y que más me apasiona a mí es la Revolución Francesa. Cambió totalmente. No podemos entender el mundo actual, cómo vivimos en la actualidad, no se puede entender sin la Revolución Francesa. Y Napoleón es el hijo predilecto de esa Revolución Francesa. Es el que trató de aglutinar todo ese pensamiento de la Ilustración francesa, de eso que ya se venía viendo desde atrás, de esa ilustración, de los clubes masónicos, de esos clubes literarios, igualdad, libertad, fraternidad, todo eso que cuando estalló la Revolución Francesa, que hubo, obviamente, hubo todos esos periodos convulsos de los jacobinos, girondinos, que no se ponían de acuerdo, un poco esos tiempos convulsos como están pasando ahora, más o menos. Sí. Es verdad que siempre se concretó al final en una figura que dijo de aglutinarlo todo y quiso expandir todas esas ideas a Europa. Por poner un ejemplo, el Código Civil que tenemos en la actualidad casi en toda Europa y más allá, son modificaciones o variaciones del Código Civil, el famoso Código Civil napoleónico. Caray. Por eso no podemos entender el mundo actual sin la Revolución Francesa y sin Napoleón. Lo que pasa es que es verdad que después hay muchas habladurías, muchas cosas, muchas leyendas, muchas cosas, pero es fascinante su vida. En El sueño oriental de Napoleón vamos a descubrir también a ese Napoleón, a ese joven, no sé si decirlo, esotérico, ¿no? Yo desconocía muchas cosas de ese Napoleón, de esa otra cara de Napoleón, de esa pasión que tenía pues, por determinados personajes, especialmente por Carlomagno. Ese lado esotérico también condicionó no solo su vida, sino la propia historia, como bien dices. Fíjate, a mí me pasa una cosa, que lo que tú has dicho antes, es amor-odio con Napoleón. Es amor-odio. Lo que pasa es que no, Alejandro Magno, que he dicho Carlomagno. Alejandro Magno. Sí. Con Napoleón pasa una cosa. Me he sentido un poco identificado y ahora explicaré por qué. Porque cuando uno estudia la figura de Napoleón suele pasar una cosa. Y cuando tú le preguntas a alguien algo sobre Napoleón, que se supone que debería ser un personaje muy, muy, muy conocido,
pero realmente después te das cuenta de que no se conoce tanto. No se conoce. Y los que lo conocen, hace poco tuve una charla con unos chicos en un instituto. Lo sé, que tuve lo vi en las redes sociales. Claro. Qué bonito poder compartir eso. Claro, a algunos alumnos le preguntabas quién era Napoleón y bueno, alguno me contestó si ese era el que había descubierto América. Bueno, sí, bueno, pero lo que sí conocían muchos era su etapa, sobre todo, claro, de emperador. Es su etapa de emperador. Claro. Y claro, pero antes de eso, yo siempre digo que en historia y en la propia vida, nada surge, la Revolución Francesa no surge porque un día la gente dijo, vamos a tomar la Bastilla. No, hay un proceso que viene de muy atrás. Tú para ser quien eres y yo para ser quien soy y el que nos esté escuchando, tiene una vida detrás súper apasionante. Es como cuando ves un árbol. Cuando ves un árbol, lo físico es el tronco, las ramas, pero lo que lo ha formado son millones de raíces, que es su vida suya. Claro, para que Napoleón, ¿por qué Napoleón tiene esa ambición? ¿Por qué quiso ser emperador? Todo eso viene de muy atrás. Y ahora digo por qué me siento identificado con él. Cuando yo llegué a idear este libro, que es la campaña de Napoleón que hizo en Egipto, empecé comenzando, qué frase más rara. Pues, bueno, quise empezarlo cuando Napoleón regresa de su campaña en Italia, entonces fue aclamado como un héroe en Italia, como un joven general exitoso, y cómo se empezó a gestar esa campaña para ir a Egipto. Pero te das cuenta, dando cuenta de que todo eso, esa idea de Egipto venía de mucho más atrás, pero de mucho más atrás. Entonces, creí conveniente explicar su vida desde que nace en Córcega, porque Napoleón, a diferencia de lo que mucha gente cree, todo eso vino por los libros. Fíjate, por eso me siento identificado con él y con mucha gente. Todo viene a partir de los libros. Napoleón fue un lector tremendo, tremendo. Napoleón nació en Córcega el 15 de agosto de 1768. Perdón, en el 69, me he equivocado. El 15 de agosto de 1769. Un año antes, Córcega, que pertenecía a Génova, ¿vale? Pero como tenía un sentimiento súper importante, independentista, y llevaba muchas guerras con Génova, al final Génova se cansó y se la vendió a Luis XV de Francia. Durante un año, Francia envió allí un batallón bastante importante para derrotar a ese movimiento independentista. Los padres de Napoleón nació justo ahí, cuando ya era francesa, pero estaban en guerra. Ellos admiraban a una figura allí muy importante independentista, que es Pascual Paoli, que es como una figura clave en aquella isla. Y los padres eran seguidores y amigos personales de este independentista, Paoli. Pero cuando Francia derrotó a este movimiento, a este Paoli, que se fue de Inglaterra, el padre de Carlo era sumamente práctico y fue algo que le enseñó a Napoleón. Entonces, Carlos lo que hizo fue, como si no puedes con el enemigo, únete a él. Y tenía que alimentar una familia. El hermano de Napoleón, José, había nacido antes y cada año nacía un niño. Realmente tuvo 13 hijos, 13, entre hijos y hijas, pero sobrevivieron 8 nada más. Pero claro, cada año cada uno y el padre tenía que sobrevivir. Es verdad que pertenecía a una pequeña nobleza de esa isla. Y por otra parte, Luis XV, para congraciarse con esa gente, con esa pequeña nobleza de Córcega, lo que hacía era ofrecer becas a sus hijos para que estudiasen en Francia. Entonces, claro, el padre Carlos de Napoleón lo que hizo fue becó o mandó a Francia a su hermano José y a Napoleón. José, como tenía un carácter más retraído, lo metió en un seminario porque pensaba que, leyes y cosas religiosas. Y a Napoleón, que ya desde la isla, de las primeras biografías de Napoleón, ya te cuentan que Napoleón quería ser militar. Pero quería ser militar porque quería expulsar a los franceses de su isla. Vaya. Cuando Napoleón llega a la escuela militar de Brienne, que se tiró 5 años allí, a Napoleón, que llegó con 9 años y medio, no sabía apenas hablar francés. Todos los que estaban allí, que eran hijos de esa nobleza francesa, porque los que estudiaban entonces en la escuela militar tenían que ser hijos de nobles, lo veían como un extranjero y lo
le hicieron un acoso escolar brutal a Napoleón. Le hicieron exactamente lo mismo que he contado yo. Por eso me he sentido muy identificado con él, porque le hacían mucho bullying. Bueno, bullying no sé, en ese momento no, pero bueno, no entendemos. Sí. Le hicieron muchísimo bullying. En Napoleón también no los aguantaban, siempre le insultaban porque pensaban que era extranjero, que hablaba muy mal el francés. Y eso fue recluirse en su cuarto a leer. Y sobre todo leer historia antigua, le apasionaba la historia antigua. También era muy, muy buen matemático. ¿Qué pasa? Que ahí él descubrió unos libros que eran, por ejemplo, Las vidas paralelas de Plutarco. Y entre ellos Julio César y sobre todo Alejandro Magno. Después leyó, por ejemplo, la Anabasis de Arriano y era todo lo referente a Oriente con Alejandro Magno le apasionaba muchísimo. Tenemos, por ejemplo, que después, una vez que termina la carrera los 5 años en Brienne, que se fue un año a la Escuela Militar de París, ocurre una cosa, que su padre muere de cáncer de estómago. Y una cosa, para llegar a ser suboficial, que tenía que sacártelo en 3 años, Napoleón se lo sacó solamente en 1. Porque Napoleón se vio como si mi padre ha muerto, tengo una familia que mantener, porque él ya sabía que su hermano José como que no tenía el carácter suficiente y él se arrogó, digamos, esa responsabilidad de salvar a su familia. Y porque él quería ser, lo he dicho antes, él quería ser militar a toda costa para regresar a Córcega y expulsar a los franceses de allí. Ese era su primer pensamiento. Lo que pasa es que es verdad que en los años que se tiró en Francia, al final, todas esas ideas de la Ilustración, de libertad, igualdad, fraternidad, al final fueron calando en él. Y pasó una cosa, por ejemplo, que cuando él ya tiene su primer destino, que es en Valencia, que es en el sur de Francia, pegando casi a Córcega, más cercano, él iba pidiendo permisos allí. Mientras él estaba, por ejemplo, en Valencia, también todos sus compañeros iban a fiestas con chicas. Napoleón también era muy enamoradizo. Cada vez que encontraba una chica se enamoraba muchísimo de ella, pero le daban plantón. Entonces, esto también hacía que se encerrase muchísimo más en la lectura. Todo lo que ganaba se lo enviaba a su familia y lo poco que se quedaba era para comprarse libros. Qué bueno. Y ahí, a esa época tenemos un montón de notas suyas escritas y, por ejemplo, también, por ejemplo, algunas notas eran que se quería suicidar, pero que no lo hacía por el amor a su familia. Pero ya también hay otras notas que hablaban, por ejemplo, hay un poeta, Rainel, que escribió sobre Alejandro Magno y sobre que Oriente era el centro de todas las grandes cosas que se ven en Oriente y en Egipto. La historia comenzaba ahí. Y eso Napoleón fue escribiendo muchísimos sitios cosas de eso. Yo creo que ahí surgió una semilla en su cabeza. ¿Qué pasa? Que él ya es oficial, se estalló la Revolución Francesa y mientras estalló esa revolución, Napoleón lo vio como un momento clave para decir, bueno, pues mientras en Francia está ocurriendo todo esto, yo me voy a Córcega y aprovechando la coyuntura, también en Córcega pasó eso, aprovechando esa coyuntura, intentaron desligarse de los franceses. Pero Napoleón, cuando llegó allí, prácticamente se dio cuenta de que, por un lado, su mentalidad ya había cambiado. Él ya vio como las ideas de Francia, esas ideas de libertad, igualdad y fraternidad, eran ideas universales que él las había tomado como suyas también. Y cuando llegó allí a Córcega, vio que los pensamientos que eran esos independentistas eran como muy provincianos, eran como muy para vosotros, y ya empezó a cambiar un poco ahí. Pero también pasó una cosa muy importante allí, y es que había un escritor, un viajero, un orientalista, que se llamaba Bulney. Este es fundamental en esta historia, porque este hombre, en el año 73, 78, 73, 74, 75, 1774, 73, 74, 75, viajó a Egipto y a Siria. Este también porque en su juventud había leído a Heródoto y él, el padre, considerado padre de la historia, y Heródoto decía una cosa que era, para estudiar la historia realmente bien, tienes que ir al sitio, comprobarlo in situ. Y este dijo, pues eso es lo que te voy a hacer. Se estuvo preparando durante varios años para ir a Egipto y a Siria. Se tiró 3 años allí, aprendió totalmente el idioma, el árabe, iba vestido como ellos,
cuando regresó a Francia escribió un libro que era Viajes a Egipto y Siria, que ese libro se hizo muy, muy popular en todos estos salones literarios, en todos estos movimientos de la Ilustración, se hizo muy popular. Napoleón ese libro lo leyó, claro, todo lo que llegaba de Oriente le encantaba, y quedó fascinado. Resulta que cuando él estaba en Córcega, se enteró de que Bulney estaba, ahora el conde de Bulney, pasa que se dice el conde de Bulney, pero el título de conde se lo dio después Napoleón, una vez que se hizo emperador. Bueno, Napoleón descubrió que ese Bulney estaba en la isla de Córcega. Entonces hizo lo posible por acercarse a él para enseñarle un poco la isla, hacerle de guía, pero lo que quería era sacarle todo lo que había visto en Egipto, porque Napoleón ya empezó a gestar una idea en su cabeza, que era, él quería ir a Egipto y quería esos sitios. A Napoleón al final lo expulsan y a su familia lo destierran de Córcega porque ya no está a favor de lo que piensan los independentistas de allí, lo expulsan de allí. Lo pasa francamente mal, hay un periodo que lo pasa mal porque no tienen puesto, no consigue un puesto de militar de potencia, digamos, de relevancia, hasta que conoce a una mujer que es Josefina, su mujer. Esto es muy importante. Su mujer oficial, porque este hombre seguía dando guerra por ahí, ¿no? Pero eso es posterior. Vale. Pasa una cosa, que claro, Napoleón cuando regresa, su hermano se había casado también con una chica y él conoció a la hermana y se quiso casar con ella, pero al final la hermana lo dejó también tirado. Napoleón regresó a París, fue a París, estaba totalmente deprimido, pero ahí conoció a Josefina. También la conoció porque momentos antes hubo una especie de revueltas muy importantes en París y un general que no se atrevió a dispararle a la gente allí, pues al final llegó Napoleón, disolvió con 4 cañonazos, disolvió aquella revuelta importante y eso le hizo que tuviese muchísimo renombre. Es verdad que un año antes él había gestado la toma de Tolón. Tolón era el puerto más importante del sur de Francia y prácticamente de Europa, que le habían tomado los ingleses. Los ingleses es el rival más importante que tuvieron, tanto en la Revolución Francesa como en el periodo napoleónico, es su rival a batir. Tomaron ese puerto. Una serie de catastróficas desdichas, digamos, de generales que estaban intentando tomar el puerto de Tolón, no lo consiguieron. Y un plan de un jovencísimo teniente entonces, que era Napoleón, consiguió tomar el puerto de Tolón. Eso le dio cierto renombre en París, a las grandes esferas, digamos. Después pasó esto de las revueltas estas. Esto hizo que el principal dirigente de Francia, que era un directorio, se llamaba Barras, se fijase mucho en él. Y a la vez pasó una cosa también de esto de los amoríos y las intrigas de palacio, ¿no? Y es que Barras estaba liado, tenía un amante con una chica que se llamaba Josefina. Y se conocieron, Josefina conoció a Napoleón. Barras se la quería quitar del medio como sea porque ya le parecía un estorbo esa mujer. Hay que decir que Josefina era 6 años mayor que Napoleón. Pero Napoleón se quedó prendadísimo de ella, muchísimo. Josefina en tiempo atrás le había pasado realmente mal. Él estuvo casado con un familiar suyo que la maltrataba muchísimo. Cuando estalló la Revolución Francesa, a él le cortaron la cabeza, pero ella estuvo varios meses en prisión y casi murió. Esto hizo que cuando cayó el bando jacobino y llegaron los girondinos, la suerte es que esta gente no era tan sanguinaria. Pero ella, algo que despertó, algo sexual, quería conseguir a alguien que la mantuviese y salvarse como sea. Y eso hizo que se acercase a varios militares importantes, a gente importante, digamos, para poder sobrevivir. Cuando conoció a Napoleón y el Barras se dio cuenta de que se la estaba quitando un poco de encima, pues bueno, pues ella accedió un poco a seguir con ese joven que era Napoleón, porque era un personaje que estaba en alza y que la podía salvar económicamente. Ella Ella se vinculó con Napoleón no por amor, podemos decir, sino por interés, salvo que haya surgido el amor después. No, por interés, sí. Además, esto está en casi todas las biografías de Napoleón, de Josefina.
ella se juntó con él por interés. De hecho, a Josefina no le gustaba. Justo hay testimonios, por ejemplo, que a Josefina cuando se juntó con Napoleón no le gustaba. No le gustaba, pero bueno, pero tampoco es que sea tan feo, pero no me gusta, no es tan feo, pero no me gusta. Pero como es alguien importante, se estaba consiguiendo importante, claro. Se casaron. A Josefina también tiene una cosa que mucha gente no lo sabe. Josefina, su abuelo tenía en las islas de la Martinica, allí pegando en el Caribe, que eran entonces francesas aquellas islas, muchas. Su abuelo tenía una plantación de cañas de azúcar y ella se crió allí. Claro, de toda su infancia era comiendo cañas de azúcar, tenía los dientes completamente negros. ¡Qué bonita! Pero, claro, sí, pero ella lo disimulaba, nunca abría la boca para no enseñar, pero a Napoleón no le importaba. Napoleón estaba tremendamente enamorado de ella. Napoleón quería un puesto de relevancia militar, porque le dijeron que fuese, digamos, del ejército de interior de París, pero él tenía muchos planes, sobre todo en Italia, y había plasmado o había entregado varios planes para ir a Italia, que al principio como que no se lo aceptaron. Pero una vez que se casó con Josefina, Barras, digamos como premio, como dote de boda, le ofreció el mando del ejército de Italia. Entonces, Francia estaba luchando contra una coalición antifrancesa y bueno, los estados italianos, el propio Papa y sobre todo Austria. Como estaban en guerra, Francia había mandado ejércitos por el Rin para el imperio, contra el imperio austriaco y contra los estados entonces, no eran los alemanes, pero... Germano o germánico, ¿no? Claro, los reinos germánicos. Y Napoleón fue a Italia. Italia se hizo tremendamente popular porque los dirigentes, los generales que habían estado antes en Italia, prácticamente no le habían dado ni ropa, no le habían pagado al ejército, estaban muy mal, llevaban como 2 o 3 años allí acantonados, no se movían, y llegó Napoleón y movió cielo y tierra para que les llegase ropa nueva, botas sobre todo, que se les pagase su primera paga. Esto hizo que se ganase completamente al ejército. Se los ganó de primeras. Y empezó a derrotar una y otra vez a todos los estados italianos y fue conquistando. Esto también pasó es muy importante, porque cada vez que conquistaba un ducado o un reino de Italia, Napoleón lo que hacía era expoliar ese sitio. Y con eso pagaba a su ejército, mandaba dinero a Francia y también muchísimos objetos de Italia, obras de arte, que de hecho en el Museo del Louvre muchas cosas de las que hay fue porque Napoleón las expolió. Incluso dentro del papado se llevó cosas que están en el Museo del Louvre. De Milán, de Pisa, de muchísimos sitios. Esto hizo una cosa, que en Italia la gente empezara a verlo como un héroe, un salvador de Francia, porque estaba venciendo y encima estaba llenando las arcas de Francia, que tanta falta hacía. Por otro lado, el directorio de Francia empezó a verlo con un poquito de resquemor, porque se estaba subiendo demasiado, tenía demasiada importancia. Podía ser sombra, ¿no? Claro, ya no gustaba tanto. Es un momento donde cada 2 por 3 había conspiraciones para dar un golpe de Estado y no gustaba que un militar tuviese tanto poder. Yo le quisieron destituir y mandarle a otro y Napoleón dijo entonces que dimitía. Pero esto podía ser contraproducente y ya dijeron, no dimitas porque entonces se nos echa la gente encima. Napoleón sí. Esto hizo también que Napoleón tomase fuerza. De hecho, un famoso tratado de Campoformio, que el tratado de paz que hizo con el Imperio Austriaco, lo hizo Napoleón por su cuenta, sin contar con el directorio francés. Vaya. Esto irritó muchísimo al directorio, pero en Francia Napoleón era la figura a seguir, era el salvador de Francia, porque había conseguido la paz y encima había conseguido dinero. También había derrotado al papado, al papa, pero no lo había destituido. Entonces también se congració con esa parte de Francia que era católica, como diciendo, a ver, ha derrotado al Papa y ha invadido los Estados Vaticanos, pero mantiene al Papa en su sitio.
Entonces, digamos que se ganó a toda la población, casi de Italia y de Francia. Era un estratega nato, ¿no? O, vamos, que estas Total. cosas no le salían por casualidad. Lo calculaba, claro. Pero, por ejemplo, nos habla, por ejemplo, de que Napoleón tácticas militares novedísimas, o sea, nuevas, y no es tan así. Napoleón estaba aplicando técnicas militares que ya utilizaban en la antigüedad los romanos, los griegos. Lo que pasa es que con la salvedad de que tenía una artillería que entonces en la época antigua no existía. Entonces compaginó ambas cosas. Técnicas militares que ya él, como lector que había sido, todas esas cosas que se le aprendió, utilizar todas esas tácticas militares con la nueva artillería, con la nueva, digamos, dinámica de la modernidad del armamento, con los cañones. ¿Sí? Y Napoleón fue derrotando uno a uno. Esto es importante ahora. Napoleón, mientras está en Italia, derrotando a todo esto, un día vino a verlo el embajador de Turquía, de la Sublime Puerta. El gobierno de Turquía se llamaba la Sublime Puerta. El embajador francés que estaba ante la Sublime Puerta, que estaba de viaje regresando a París, pasó por Italia y quiso ver a Napoleón. Esto es muy importante porque esa noche que estuvieron hablando, este embajador, se llamaba Berniac, le comentó a Napoleón que Egipto estaba dominado entonces por unos mamelucos, la Sublime Puerta Turquía estaba en decadencia total, ya entonces en Europa se le llamaba como la enferma de Europa, que estaba en decadencia, y que no sería malo que alguien, lo mejor, si es Francia, pues muchísimo mejor, invadiese Egipto. Y también con una salvedad. Hemos dicho que la principal potencia rival de entonces era Inglaterra. Inglaterra, claro. Claro. Inglaterra, unos años antes, en 1776, perdió las colonias en Estados Unidos. Las 13 colonias de Norteamérica las perdió. Entonces, aunque tenían muchísimas otras colonias, la principal colonia de materia prima, de recursos, era la India. ¿Qué pasa? Que para llegar a la India, lo mejor era Egipto. Si Francia conquistaba Egipto, Inglaterra, para llegar hasta la India, tenía que rodear toda África, o sea, con lo cual sería la ruina para Inglaterra porque encarecería muchísimo los productos. Pero, claro, ahí había un conflicto de intereses porque la Sublime Puerta, Turquía, era un aliado desde hace muchísimo tiempo con Francia. Entonces, ¿cómo hacer eso con un Estado que es amigo, que es aliado nuestro? Claro, entonces Napoleón ya empezó a idear un plan allí en Italia, ya empezó a idearlo porque ya todo eso que tenía de Alejandro Magno, de lo que había leído de Bulne y todo eso, ya concibió una idea. Y como él tampoco quería tanto a Francia todavía, empezó a gestarse en su cabeza el ir a Egipto, aprovechándose con un ejército francés, con todo, sí, pero para montar una especie de imperio, como hizo Alejandro Magno en Egipto, ir a Palestina y ir hasta la India. Él, de hecho, en sus memorias puso que le hubiese gustado crear una especie de Estados Unidos, como se creó Estados Unidos en América, una especie de Estados Unidos orientales y ser él el emperador. Sin duda. Y eso está escrito en muchísimas biografías suyas. Sin duda era un adelantado, un aventajado. Jorge, vamos a hacer una paradita, nada, un minuto. Igual da tiempo hasta de beber un vaso de agua y todo, fíjate. Y regresamos enseguida en este ángulo 13, apasionante, descubriendo la figura de un personaje que, como bien dices, pocos conocemos. Volvemos enseguida. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte. Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el casete dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Cursiva Books pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivabooks.com.
Cursiva Books. Vamos a dar mucho que leer. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Estamos de vuelta, regresamos. Sí, dio tiempo para beber un vaso de agua, pero hubo que correr. Ya estamos aquí. Jorge, hemos dejado al bueno de Napoleón con unas ganas tremendas de liarla en Egipto. Yo lo que no sé si ese afán por crear ahí, vamos a decir, esos estados, vamos a entrecomillarlos, unidos en esa zona del mapa, lo quería hacer a espaldas de Francia, de los mandamás en Francia, o él en algún momento comunicó que tenía esa intención tan imperialista. No, él le comentó al directorio el plan de ir a Egipto, incluso de ir a la India, y el directorio le dijo que la India no, que solamente Egipto, mientras se supone que el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Talleyrand, iba a hablar con la sublime puerta con Turquía para decirle que lo que querían era entrar en Egipto con la excusa de expulsar a los mamelucos, porque aunque Egipto pertenecía nominalmente a Turquía, prácticamente estaban como rehenes de esos mamelucos y prácticamente no podían dominarlos. Eran como rehenes suyos. Entonces la excusa que querían decirle a Turquía, se supone que querían decirle a Turquía, era que el ejército francés de Napoleón iba a expulsar a esos mamelucos para congraciarse un poco y devolvérselo a Turquía. Y también porque querían salvaguardar también los intereses que tenían en Francia como aliados que eran. Es verdad, luego los ingleses malmetieron muchísimo sobre esto. Esta era, digamos, la excusa oficial, ¿vale? Napoleón, claro, esgrimía eso, pero su idea era otra completamente. Y hay una cosa muy importante aquí, que es ¿por qué se llevó una comisión científica tan importante? Sí, porque se llevó matemáticos, físicos, se llevó todo tipo de personajes, ¿no? Claro, 167 sabios del Instituto de Francia, de todas las ramas del saber, biólogos... se llevó a lo mejor. Sí, se llevó a lo mejor. Claro, aquí se esgrimen dos cosas. Una era, porque entonces Egipto era... con la Revolución Francesa, una de las cosas que se querían acabar era con el cristianismo, porque pensaban que todos los males de la sociedad, digamos, de los tiempos, desde los tiempos romanos hasta los actuales, en esa época, claro, todos los males eran por culpa del cristianismo. Pero sabían que... Muchos todavía lo piensan. Y sí, pero claro, pero sí es verdad que sabían que tú no puedes decir, ya no creáis en el cristianismo. Tenían claro que había que sustituirlo por otras cosas. Y ya se empezaba a pensar que Egipto podía ser incluso más antiguo que Grecia y que Roma, y que el origen de la humanidad, digamos, de la civilización, podía estar en Egipto. Pero tampoco se conocía mucho más allá de lo que se conocía de 4 orientalistas que habían ido allí, poco más, no se conocía mucho, y era lo que se comentaba en la Biblia, pasajes bíblicos, poco más. Hay que decir que en esta campaña se dio origen a la ciencia de la egiptología, gracias a esos científicos. Eso por un lado, era llevar científicos para conocer eso que estaba tan de boga en todos esos clubes selectos de Francia del conocimiento. Ya estaban muy interesados en sustituir esa civilización egipcia e introducirla en Francia. Después también era enseñarles a esa población de Egipto, o a esa población que pensaban que eran totalmente atrasados, que vivían en la Edad Media, enseñarles el conocimiento, esa cultura francesa, esa ciencia moderna de la Ilustración, enseñársela a los egipcios, porque pensaban que así pues, se lo ganarían. Tremendo error. Pero después está lo que no es oficial, y esto lo deduzco por los comentarios de Napoleón, de sus biografías, de su secretario personal, que se llama Bourrienne, que fue comentando casi día por día lo que fue haciendo Napoleón y los comentarios que hizo Napoleón a él. Y es que Napoleón, la idea que tenía es que si montaba un imperio por su cuenta allí en Egipto y hasta la India, llevarse unos científicos para comenzar una nueva cultura, que
a imagen y semejanza de lo que hizo Alejandro Magno. Alejandro Magno, cuando invadió Egipto persiguiendo a los persas y llegó casi hasta la India, hasta Babilonia y fue casi hasta la India, se llevó a sus científicos, que en ese momento, que eran los filósofos de esa Grecia, digamos, racional, de la filosofía. Y lo que Alejandro Magno quería es un término que en historia se llama la koiné, que es la fusión de esa filosofía racional griega con esas historias orientales fantásticas y unirlas todo. Y una especie de religión conjunta, todo unido. Napoleón quiso hacer exactamente eso. De hecho, ahí surgió también muchas cosas de las que se dicen ahora de movimientos sincréticos religiosos, o por ejemplo movimientos como la teosofía de Blavatsky, comienzan con esto, con esa idea de Napoleón de fusionarlo todo, y por eso quiso llevarse una comisión científica tan importante allí. Qué bueno, qué bueno. Y este hombre que le acompañaba, que iba de alguna manera escribiendo una crónica del día a día de Napoleón, pregunto, ¿quizás haya exagerado? ¿Pudo haber idolatrado tanto a este hombre que haya creado una imagen distorsionada del Napoleón auténtico, de aquel recorrido que hizo por Egipto? A ver, claro, sí. Por eso es tan importante que hay que leer, cuando lees sobre Napoleón, hay libros que lo endiosan de una manera bárbara y otros lo ponen a parir. Lo que pasa es que tienes que conjuntar lo que puso este hombre, lo que pusieron sus generales. La comisión científica también hay biografías de los científicos que dejaron por escrito muchas cosas. Hay 3 cronistas árabes, que también es importante ver la visión de los árabes que tuvieron sobre los franceses. Existen 3 cronistas árabes que también dejaron registrado todo esto, que esta documentación está incluso en la Fundación Napoleón, se puede bajar casi todo. Hay una documentación extensísima sobre esta campaña, las biografías que Napoleón hizo después, los documentos que también los ingleses. También pasa una cosa, que muchos soldados y generales escribieron muchísimas cartas escribiendo sobre lo que estaba pasando para enviárselas a sus familiares en Francia, pero las cartas fueron requisadas por un bloqueo naval británico. Requisaron todas estas cartas, miles de cartas, que les iban haciendo públicas en Inglaterra para mofarse de Napoleón. Entre otras cosas, por ejemplo, que sabían que Napoleón, Josefina, en Francia le estaba poniendo los cuernos, y se enteraron por eso. Se enteraron por eso, porque Napoleón se enteró. Napoleón le escribió a su hermano José en Francia, diciendo que se iba a separar de ella, que ya no la quería, cómo le había hecho eso, se había enterado que había puesto los cuernos. Los ingleses, para esto era dinamita pura, fueron pujándolo, y Napoleón entonces era de reír precisamente por estas cosas, porque Josefina le ponía los cuernos. Hay una documentación muy grande sobre todo esto. Claro, que no es solo las crónicas de su vasallo, que digo yo, ¿no? Oye, el sueño oriental de Napoleón, que es, digamos, nuestra excusa, que estamos viendo en pantalla, este magnífico libro, magnífica cubierta, por cierto. ¿Cómo es el momento en el que este Napoleón, jovencísimo Napoleón, llega allí al Gran Valle, se encuentra esas pirámides de las que él tanto había oído y había leído? Supongo que este hombre se habrá quedado, no sé si adormecido, nubilado, alucinado frente a pirámides como la de Keops, ¿no? En ese momento, ¿qué sabemos de Napoleón? Decide entrar en ella, decide qué hacer ante aquella gran obra, ¿no? Claro, fíjate, aquí hay un sentimiento contrapuesto, porque Napoleón quedó fascinado completamente cuando vio las pirámides. Se quedó fascinado. Es verdad que cuando hizo la famosa batalla de las pirámides, una vez que derrotó de una manera facilísima, porque ellos utilizaban artillería, algo moderno, y los mamelucos luchaban con cimitarras encima de caballos, y no les duraron ni 2 horas y salieron huyendo. Napoleón entró al Cairo. Una de las cosas primeras que hizo para subir la moral a su ejército fue pues que fuesen a visitar las pirámides y fuesen a visitar las ruinas ahí un poco cercanas al Cairo. Hacer turismo. Sí, hacer turismo para elevarles la moral, porque estaban un poco alicaídos. Habían hecho un viaje de Alejandría al Cairo, algunos se habían suicidado por el tremendo calor, no estaban acostumbrados a ese calor, y justo ahí Napoleón llegó a las pirámides. Hay un momento en el cual Napoleón hay registrado por documentos oficiales, esto es importante,
Napoleón entró en la pirámide 2 veces. Esto es lo que tenemos registrado con documentos de aquella época. Una es después de la batalla de las pirámides esta, que entró porque un matemático se llama Hormar, entró hasta la Cámara del Rey para estudiar un poco las medidas que tenía por dentro, todo, y ya era un matemático. Pero Napoleón prácticamente lo que sabemos es que entró y salió fuera porque hacía muchísimo calor, entonces las pirámides por dentro estaban completamente llenas de excremento de murciélago. Entonces, claro. Napoleón entró, vio que no había nada, porque no vio nada de valor, o sea, no había, estaba la Cámara del Rey, no había nada, prácticamente, nada que le llamase la atención, salió fuera porque estaba mareado del calor que hacía y de la peste que hacía. Eso te iba a decir, solo había mierda de murciélago. Pero kilos y kilos, miles de kilos de mierda. Claro. Pero hay un hecho que esto está registrado en todas las biografías de Napoleón, pero que es casi que desconocido. Y para los que, por ejemplo, mucha gente pueda creer eso de que Napoleón cuando llegó allí ya tenía un pensamiento sobre algo mágico sobre las pirámides. Y es que hemos dicho que Napoleón era también un excelente matemático. Napoleón le dijo a sus oficiales más cercanos y a algunos científicos que estaban por allí, les propuso un juego que era a ver quién llegaba antes a la cima de la pirámide de Keops. Curiosamente, fue un científico, fue un matemático también, que era Monge, que era el mayor de todos, que tenía 55 años, fue el primero que llegó. Y después, a partir de ahí, empezaron a llegar unos generales, pero Napoleón no participó en esto. Napoleón se quedó sentado abajo de la pirámide de Keops tomando unas notas. Cuando este Monge regresó abajo, se encontró con Napoleón y Napoleón había dejado por escrito, estaba calculando que si desmontaba las 3 pirámides, piedra por piedra, y las llevaba a Francia para hacer un muro a lo Trump, un muro en toda Francia para salvaguardar. Y eso lo dejó por escrito, o sea, tenía pensado llevarse las piedras. O sea, que a él en ese momento la pirámide como lugar funerario le importaba poco. Él estaba calculando llevarse esas piedras para otra cosa. Claro, eso es lo que choca mucho. O sea, alguien que cree que las pirámides, por ejemplo, son una cámara de resurrección, como cuenta en la novela de Javier Sierra, alguien que crea en eso no piensa en llevarse las piedras, desmontar las piedra por piedra. Y eso ya choca, eso ya dice mucho, ya choca con muchas teorías que puede haber sobre Napoleón, sobre las pirámides. ¿En qué momento entra? Porque me refiero ya por segunda vez. No sé si este hecho ocurrió, yo es que tampoco quiero destripar libros, vamos a dejarlo ahí un poco, pero siempre se ha leído, o muchas veces hemos leído, que este hombre pasó una noche entera allí, o al menos 6-7 horas, que algo alucinante, algo extraordinario le debió ocurrir porque ahí cambió su vida, cambió su forma de enfocar, digamos, la vida que le restaba por delante, ¿no? ¿Eso ocurrió en realidad? ¿Estuvo tantas horas dentro solo? A ver, la documentación de esa época, de esa campaña, no hay nada sobre eso. No hay absolutamente nada. Sí hay constancia, porque los propios escritos de su secretario personal, de Bourrienne, en los cronistas árabes también. Napoleón también creó dos periódicos. Uno de ellos era de cosas que sucedían. Uno era de las cosas científicas y otra de chismorreos para los soldados. En el periódico este de la Comisión Científica quedó registrado de que Napoleón, el día 12 de agosto de 1799, justo cuando se dice que pasó una noche en la Gran Pirámide, ese día entró en la Gran Pirámide, pero las crónicas de esa época, digamos, las fuentes de aquel momento confirman que Napoleón entró en la Gran Pirámide, pero acompañado de de ulemas, de los muftis, de los grandes dirigentes del Cairo, porque se hacían la pelota continuamente, él y ellos. Y es verdad que incluso se magnificó un poco también en el periódico como muchas alabanzas de uno y otro, pero no hay registrado absolutamente nada que dijese que Napoleón pasó una noche ahí. No hay nada. O sea, que esa famosa frase que se supone o se dice que dijo al salir y le preguntaron los más cercanos qué había ocurrido, esa famosa frase que dice
aunque os lo contara, no me ibais a creer. Eso forma parte, en principio, de la inventiva. No está registrado tampoco en ningún sitio esa frase. Porque esa frase, yo he escuchado que se dijo después de que Napoleón saliese de la Gran Pirámide, no hay nada sobre eso, y otros dicen que Napoleón se lo dijo después, cuando estaba recluido en Santa Elena, a otro historiador que se llamaba Las Cases, que hizo su biografía a posteriori, ya antes de que muriese Napoleón, que bueno, este es el bicentenario, murió hace 200 años que murió Napoleón en Santa Elena. Justo antes de que muriese, un historiador, Las Cases, fue escribiéndole sus memorias. También hay que tomarse con mucha cautela porque Napoleón fue muy dado también a manipular muchas cosas, a engrandecerlas o no. Pero tampoco existe nada, esa frase no existe en ningún documento. Pues yo no lo he encontrado. Hay que tener muy claro que todo esto se hizo tremendamente popular porque Javier Sierra hizo una novela, 2 novelas. Son 2 novelas. Una fue en el año 2002, que se llamó El secreto egipcio de Napoleón. Pasa que entonces Javier Sierra, digamos, para los que estábamos en el mundo del misterio, sí lo conocíamos un poco, sí, pero todavía no tenía ese tremendo boom que sacó después con La cena secreta. Exacto. Y después ya, bueno, pues a posteriori después. Y en el año 2014 publicó La pirámide inmortal, que es exactamente el mismo libro, con tres matices que cambia, pero es el mismo libro. Y son novelas. Claro. Pero da pie a que mucha gente crea que esto es un hecho histórico real. Yo digo, como trabajo como historiador y con fuentes de aquella época, no existe ni una. Sí es verdad que yo destripo, digamos, en el libro yo lo que digo es de dónde surge esa idea, de dónde Javier Sierra, digamos, coge, qué elementos de qué puzzle coge para crear esa idea. Qué bueno, que por eso es interesantísimo siempre hablar con personas que tienen relación directa, hilo directo con la historia, ¿no? Que está muy bien novelar, por supuesto, entretiene, pero es verdad que muchas veces perdemos el norte. Ocurrió con el Código Da Vinci, por ejemplo, ¿no? Yo todavía colea la historia, toda esa historia que se montó en el Código Da Vinci, que no olvidemos también fue una novela, ¿no? O es una novela. Claro, el Código Da Vinci creó un mito moderno. Lo creó. Mucha gente quiso creer esa historia porque parecía más plausible que eso fuese verdad, pero es totalmente inventado. Todo lo que se cuenta es inventado. Claro, son novelas, te puedes permitir el lujo que quieras. Y yo creo que aquí ha pasado un poco eso. Aquí se ha creado una especie de mito moderno porque hay una cosa que es el sesgo de autoridad. Como Javier Sierra lo ha contado, pues tiene que ser verdad. O no. O no, claro. Oye, Jorge, nada, te quito 2 minutos. Además, te agradezco un montón porque nos has mostrado, has dado pinceladas de un personaje que conocemos de forma distorsionada, sin lugar a dudas, y que el sueño oriental de Napoleón no los muestra como debe ser. Un personaje histórico muy potente, del que desconocemos casi todos. Jorge, cuando sale el libro, en el momento en el que salió el libro, que empieza a circular, hay que decirlo, si yo no me equivoco, tu primer libro, ¿cuáles fueron tus sensaciones? Ese momento tan bonito que decimos muchos, ¿cómo lo percibiste? Cuando empiezas a ver el libro en manos de otros, lo empiezas a ver en librerías, ¿cómo fue aquello? A ver, claro, también tengo aquí sentimientos contrapuestos porque, por un lado, ver publicado un trabajo en el que he dedicado cerca de 3 años y medio, 4 o casi 4 años, es verdad que es mágico. Es como cuando dicen tienes un hijo. Sí, es que es verdad. Es verdad. Porque has dedicado muchísimas horas de investigación, de lectura, de la manera de escribirlo para que no sea un ensayo pesado al uso, histórico al uso. De hecho, utilizo recursos de novela para que sea muy asequible la lectura. Y aunque son 600 páginas, 611 páginas, pero yo creo que he conseguido que sea muy leíble y muy ameno. Lo que pasa es que el libro salió a la venta justo, fue el 19 de marzo. ¡Qué suerte! Claro, con toda la pandemia. Entonces, claro, en esos momentos no pudo llegar a una librería, nada. Ya había comprado a algunas personas, o varias personas ya habían comprado en preventa. Y bueno, ya por los que pudieron comprar, al principio el libro se iba comprando por la gente que iba comprando por Amazon o a la propia editorial.
pero como estaba todavía, estamos en esa reclusión tan potente, pues claro, fueron llegando a cuentagotas y algunos que lo pedían llegaba a las muchas semanas, porque hay que entenderlo, no sé. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Que eso, por un lado, también me vino abajo un poquillo, de verdad. Pero bueno, ya que fuese todo eso, que yo tampoco he perdido tanto como muchísima gente en toda esta pandemia. Pero es verdad que eso, no llega hasta que no empezaron a abrir otra vez las librerías y ya empezó a llegar el libro en toda España. Pero fíjate, ese momento es duro. llegará, sí que lo es, claro. Y más cuando ocurre con un primer libro con tantas horas, tantos meses, tantos incluso años detrás de trabajo. Claro, también tenía ya previstas algunas presentaciones, algunos viajes también, las ferias de los libros y claro, nada, todo cancelado, todo. Pero vendrá, Jorge, estoy convencido, Sí. esta basura a la que bautizaron COVID, todo esto, no sé si pasará al olvido, creo que no, pero sí al recuerdo, ¿no? Y nos encontraremos en algunos congresos y estaremos firmando libros. Eso estoy convencido, eso que no te lo quite nadie, porque este libro no ha empezado a rodar todavía, El sueño oriental de Napoleón. Te agradezco un montón, doblemente, triplemente, fíjate. Te agradezco, por un lado, que aun estando convaleciente te hayas prestado a estar en este ángulo 13 esta noche, en la que hemos estado, pues, algo más de una horita. Por otra parte, te agradezco un montón la hora, siempre lo digo con los amigos que viven en Península, que son la mayoría, es una hora más tarde, con lo cual, pues, tendrás una hora ya menos de sueño, ¿no? O te la he robado. Y en tercer lugar, pero yo creo que es el más importante, tenerte aquí como amigo, te considero un amigo. Hemos comprobado con esto de las redes sociales, y sobre todo cuando la gente es auténtica, que la amistad no siempre necesita el contacto físico diario, que la amistad es algo bastante más amplio y esta noche, pues yo he tenido a un amigo aquí, al ladito de la pantalla, a este ladito. Yo digo exactamente lo mismo. Además, yo soy fiel defensor de que ya que existen estas herramientas, tenemos que utilizarlas. Claro. Y he descubierto gente muy válida que tu programa, Achus, Ole, lo que hizo también, sí. Creo que nos acerca muchísimo, que para esto está. Y después estoy viendo gente que vale muchísimo la pena. Y entre ellas tú y tu programa. Amigo, que ha sido un placer tenerte esta noche en Ángulo 13. Cuando la vida nos vuelva a normalizar un poquito, me gustará intentar, por lo menos, secuestrarte con cierta frecuencia, tenerte en alguna de nuestras tertulias, que siempre van a ser interesantes tus aportes. Un fuerte abrazo, Jorge. Otro muy grande. Necesites. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de cada quien. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte. Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el casetejo de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Pues así vamos a culminar el programa Ángulo 13 de esta noche. Me encanta hacer programas en los que yo también aprendo. He aprendido muchísimo sobre la figura de Napoleón. Debo reconocerlo, hay muchísimo que ignoraba sobre este hombre y nadie mejor que Jorge Barroso para contarnos aspectos de su vida y también de ese recorrido vital que hizo por esa zona de Egipto. Un libro altamente recomendable, sin duda alguna. Antes de cerrar, déjame aprovechar para agradecerte tu confianza, vamos a decirlo así, al asistir a nuestras rutas misteriosas en Tenerife. El pasado fin de semana llenamos los grupos, siempre, insisto, respetando las medidas COVID vigentes, pero es que para este fin de semana vamos a muy buen ritmo. Ya está completo el grupo que hacemos para el aquelarre de la laguna y el de la laguna oculta prácticamente quedan muy poquitas plazas, así es que yo aprovecharía para inscribirme.
Gracias por esa confianza, por esa complicidad que cada semana pues nos ofreces a los que integramos el equipo de Rutas Misteriosas, que no son solo en Tenerife, que hay un montón de provincias, un montón de ciudades más donde se desarrollan nuestras rutas. Entre ellas, en Murcia, en Cartagena, nuestro compañero también Santi García. Nos vamos, que la próxima semana tenemos un programa especial, ya lo sabes, vamos a hablar del accidente de los rodeos, no solo de la tragedia, del hecho histórico en sí, de esa mayor tragedia aérea de la historia, sino que también vamos a hablar de los enigmas, de los misterios que, bordean esas pistas del aeropuerto Tenerife Norte, también llamado ahora Aeropuerto Ciudad de la Laguna. Volvemos en 7 días, espero que tengas una buena semana, nosotros seguro que la vamos a tener. Regresamos muy pronto en este Ángulo 13. Un fuerte abrazo.